Día. Buen día, Néstor, a la audiencia y a todos quienes están compartiendo el programa desde las diferentes plataformas. Antes de entrar en tema, Cristian, ¿qué bastardeada están las instituciones en Coronel Oviedo? Atropellan una comisaría como si nada, un alcohólico va por cuarta vez hasta la casa de una mujer indefensa a amedrentarla, a amenazarla, y las instituciones no hacen nada. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasa en nuestra ciudad? Estamos indefensos totalmente y esto es por la injerencia política en estas instituciones, Néstor, clara Ujú. y evidentemente, donde ayer estaba escuchando a uno de los referentes políticos de Coronel Oviedo decir, "She amuingueta la gente cuera la tal parte, a tal parte". Esto evidencia claramente que hay una especie de padrinazgo para el funcionariado público y ese funcionario público, quien ingresó bajo ese padrinazgo, va a tener que responder a su padrino. Por lo tanto, no va a cumplir nunca su función con relación al beneficio de la mayoría. Totalmente. Y a propósito de padrinazgo, hoy nos llegaba de vuelta una denuncia contra la directora departamental de educación en una institución educativa ahí cerca de Nueva Londres, la escuela Juan Ramón González. De vuelta tiene una docente sin perfil que está siendo sostenida aparentemente por Perla Argüello. Bastardeada totalmente las instituciones en nuestra ciudad. Bien, Cristian, bastante fuerte el adelanto que se daba en el fin de semana sobre un caso que tiene a una mujer como aparente víctima de violencia y otras situaciones que sale a denunciar públicamente. Gabriela Riquelme es el nombre de la mujer que tomó coraje y valentía para visibilizar su problema ante la sociedad. Una sociedad obetense que muchas veces está manipulada por muchas personas y hoy salió a hablar, a decir todo lo que ella sufrió y sufre ante una relación y un abandono de relación por violencia. Hace referencia a muchísimos casos gravísimos, Néstor. Y en toda la referencia que ella hace referencia a esta persona que vamos a poner en pantalla. Se llama Rodi González Torres. Rodi de Jesús González Torres, expareja de Gabriela Riquelme por más de 18 años. Hace aproximadamente 2 años y medio terminó la relación ya por hechos de violencia, por hechos de agresiones y por supuesta amenaza de muerte hasta ahora. Esta es la realidad, Néstor, de esta situación que hoy vamos a visibilizar. No es la única ni la primera, seguramente. Y recordemos que Rodi González Torres es de una familia conocida en Coronel Oviedo, es abogado, es docente universitario, es hermano del ex intendente municipal de Coronel Oviedo y se autoproclama como historiador y analista político. Ujú. Él es el sindicado como supuesto autor de todos estos hechos que vamos a ver a continuación en la entrevista, Néstor. Ahora, esto tiene ribetes mediáticos, por decirlo así, dado que ahora se lo da a conocer a través de una entrevista exclusiva a la que accede la supuesta víctima Christian, y de acuerdo a los datos que van desprendiéndose también para la investigación periodística, esto tiene ya un componente jurisdiccional, jurídico, ya fue denunciado ante las instancias pertinentes por la supuesta víctima. Sí, claro que sí. De hecho, incluso ahora hay una denuncia más que se va a hacer porque Rodi González Torres habría violado la orden de alejamiento que le impuso la justicia eh, a favor de su victimaria. Ya a favor de su víctima. Víctima, En este caso, Cristian, ya hay una orden de restricción, por decir. hay una orden de restricción y hay otros casos muy, o sea, hay que escuchar la entrevista para entender cronológicamente todo lo que está viviendo Gabriela y sus dos hijos.
y toda la familia de Gabriela Riquelme. Ujú. Recién estuve en contacto con gente del Ministerio de la Mujer, quienes a través de producción contactaron con nosotros. Están ya ellos activando un protocolo de protección para la mujer y estarían haciendo ya lo mismo también la gente del Ministerio de la Niñez. ¿Ella se siente con riesgo en su integridad, en su vida, Cristian? Totalmente, se siente con riesgo. Y yo te voy a decir una cosa, Néstor. Yo hice la entrevista, es una de las entrevistas más aterradoras que me tocó hacer. Y yo publiqué hoy en mis redes que esta entrevista el Ministerio Público debe escucharlo atentamente, debe escucharla atentamente, porque aquí hay personas en riesgo, vida de personas en riesgo, Néstor. Así de Mm, grave es la situación. terrible. Entonces, A eso le sí. adherimos, a eso le adherimos también la amenaza otra vez ya que está profiriendo el denunciante contra nosotros, contra nuestro medio, contra mí personalmente. Dejo constancia de eso, no es la primera vez, pero es importante dejar constancia. Totalmente, absolutamente. Y ya tiene una agente fiscal o un agente fiscal designado entonces este caso, Cristian. La doctora Natalia Chávez es la agente fiscal del caso, que también estamos buscando hablar con ella, pero aparentemente ella prefiere escuchar toda esta entrevista primero para poder tener bien el panorama claro de por lo menos lo que mediáticamente se está dando testimonio en este caso. ¿Lo compartimos? ¿Te parece, Cristian? Gabriela Riquelme rompió el silencio y habla de todo lo que sufre y lo que sigue sufriendo tras su ruptura de 18 años de relación con Rodi González Torres. En el Oviedo para realizar una entrevista exclusiva y especial. ¿Por qué decimos exclusiva y especial? Porque se trata de un caso puntual, por eso exclusiva, y especial porque es un tema recurrente en el país y en nuestra ciudad y en nuestro departamento, uno de los lugares donde más existe denuncia de violencia contra la mujer, violencia de género, violencia intrafamiliar. Hoy vamos a conocer un caso muy sonado en Coronel Oviedo y que se está haciendo público, y la persona afectada de esta situación hoy va a hablar. Va a hablar porque necesita hacer saber su realidad, su verdad y lo que está pasando a partir de haber sufrido violencia en su propia casa, según denuncia por parte de su propia pareja, hoy expareja. Así que estamos con Gabriela, a quien saludo. Gabriela, gracias por estar hoy con nosotros. ¿Por qué decidiste hablar hoy? Decidí hablar porque ya son muchos años de aguantar no solo violencia psicológica, sino también violencia física, amenazas y vivir bajo presión todo el tiempo. De depender de una persona en todos los sentidos, siendo toda una profesional, yo vivía dependiendo de él porque es lo que instaló en la pareja y lastimosamente yo también dejé instalar. Hoy estás hablando, decidiste hablar. ¿En algún momento decidiste dejar esa relación? ¿En qué momento? En el momento que pensé que iba a matar a mi hijo dentro de mi vientre, porque por las noches si llegaba o madrugada o inclusive días después, llegaba y siempre llegaba aparentemente muy ebrio y recibía golpes, patadas que casi no ocasionan la muerte de mi bebé dentro de mi vientre. Y ahí fue que yo dije basta. ¿Y fue una solución separarte? A partir de ahí, ¿cómo estás viviendo? Y la verdad que una pesadilla despierta, porque tuve que afrontar verle nacer a mi hijo prácticamente sola, con mi familia, ¿verdad? Pero sola sin el padre. Traté de darle una última oportunidad al nacer nuestro hijo,
Y resulta ser que mientras yo le daba de mamar a mi hijo recién nacido, recibía golpes, recibía insultos, recibía mucha violencia de todo tipo enfrente a mi hija y con mi bebé pequeñito en brazos, y era que ya era algo insostenible. Pero a partir de ahí, ni un minuto de paz tampoco. Ahora estás haciendo una denuncia pública de esta situación. ¿En algún momento hiciste la denuncia donde corresponde? ¿La policía, Ministerio Público? Yo me vi en una situación de depresión postparto por toda esta situación. Entonces empecé a acudir a un psicólogo al hospital para que queden registros por cualquier eventualidad. También en el acta de urgencia consta los rastros de violencia que llegué a sufrir varias veces. Conste que fueron pocas veces las que acudí al hospital. Varias veces el psicólogo quiso hacer la denuncia de oficio al Ministerio Público porque tenía miedo, tenía temor por mi vida. Pero yo le suplicaba que no, porque no sabía qué le iba a dar de comer a mi hijo, con qué me iba a sostener. Pero él ya temía por mi vida. ¿Llegaste a tener miedo en algún momento de tu vida, a la de tus hijos? Demasiado. Hubieron oportunidades en donde estábamos acostados mis hijos y yo, y él pasaba la muralla en estado de ebriedad a la madrugada, que yo tenía que abrirle la puerta o si no, no me daba plata para los niños. Y yo siempre tuve miedo de denunciarle en aquel momento. Me sentí desamparada. No quería contarle a mis padres porque mi mamá, por sobre todo, sufre de hipertensión. Mi papá también ya no está en condiciones de aguantar algo así. Entonces yo trataba de sobrellevar sola. Después ya no pude, ya corría mucho peligro con mis hijos. Inclusive hubo intentos de violación enfrente a mi hija. Mi hija fue la que me defendió de eso, para que él me pueda dar plata para sostener a los niños. ¿Cuál era el motivo por el cual ejercía tanta violencia? Y aparentemente yo creo el alcohol. También descubrí que tenía vidas paralelas en otros lados. Y algún mínimo reclamo o con solo llamarle al teléfono, algo era como para que venga furioso y ya venga a desquitarse conmigo ahí en la casa. Hoy, a agosto del 2024, ¿hace cuánto que decidiste terminar la relación? Cuando mi hijo tenía 3 meses. Hoy él estaba, en noviembre cumple ya 3 años. Cuando mi hijo tenía 3 meses fue definitivamente. 2 años y medio aproximadamente. Sí. En realidad cuando yo estaba de 8 meses yo decidí cortar la relación. Pero traté de darle otra oportunidad y fue peor. Y los 3 meses de mi bebé fue definitivo. ¿Alguna denuncia a instancia correspondiente realizaste? En aquel momento no, pero sí llegué a llamar varias veces la comisaría Azucena. La comisaría Azucena varias veces, la patrullera acudieron. Y yo no salía a firmar ningún acta ni salía a hablar con los policías porque yo tenía el temor de que mi hija mayor le viera a su papá esposado yéndose en una patrullera para evitar traumas psicológicos en ella. ¿Varios de estos episodios violentos tus hijos fueron testigos? Mi hija presenció prácticamente todos. Y mi bebé se llevaba la peor parte cuando estaba en mi vientre. Y posterior a eso, ya después del corte de la relación, como yo le llegué a bloquear en todas las líneas, en todo tipo de aplicación, entonces se vale de la línea de mi hija para enviarme a mí cosas. Y ella ve todo, lee todo. ¿Qué, por ejemplo, escribía? Amenazas,
de que si no hacía esto o aquello no me iba a dar plata, que si no hacía esto o aquello se cortaba la luz, que si no hacía esto o aquello, como si fuera que yo le tenía que seguir teniendo o debiendo un tipo de fineza, de obediencia. Y prácticamente vivía bajo su sombra. Había noches enteras que yo no podía dormir, o que si apenas cerraba los ojos tenía pesadilla de que estaba nuevamente golpeando las ventanas o la puerta. Varias veces tuve que tomar tranquilizantes. ¿Ustedes vivían juntos? 2 años aproximadamente vivimos juntos en esa casa. ¿Y en ese momento se agudizó más Sí. la violencia? ¿En qué momento llevaste esto al Ministerio Público? En realidad, hace poco, cuando empezó a manipularle cada vez más a mi hija y cada vez más amenazas hacia mi persona, me mandaba a amenazar a través de mis familiares, me manda todavía a amenazar. Tuve que inclusive dejar mi casa. ¿Qué tipo de amenaza, Gabriela? ¿Amenaza de muerte? ¿Amenaza de violencia? Sí, de todo tipo, ya sea diciéndome esto y esto se le va a recortar, cuando todavía me pasaba por mis hijos. ¿Hoy en día estás recibiendo cuota alimentaria por parte de él? ¿Desde cuándo? No, desde que terminamos y yo empecé a trabajar, prácticamente las pocas veces desde que terminamos me hacía la entrega bajo amenazas, bajo chantaje. ¿Y hace esto o no te doy? O tenía que entrar de madrugada ebrio a darme, o si no, no me daba más. Pero una vez que empecé a trabajar me pidió que renuncie, porque le iba a abandonar a mis hijos, decía. Y que o si no, él no me iba a más dar. Y como empecé yo a trabajar, dejó de darme. ¿Esta denuncia realizada ante el Ministerio Público tuvo alguna consecuencia finalmente? ¿Hay alguna determinación teniendo en cuenta las amenazas y los antecedentes de hechos violentos? Existe ahora una orden de alejamiento de mi casa y de mi persona. Pero fue violada porque resulta ser que yo tuve que poner en alquiler mi casa. Primeramente porque tuve que salir de la casa por el peligro que corría con mis hijos. Y para poder tener un ingreso más para mis hijos tuve que poner en alquiler. Y resulta ser que al poner en alquiler, él empezó a amedrentarme estacionando vehículos en la entrada de mi casa, primeramente. Al percatarme de eso hice una denuncia y resulta ser que las chapas eran clonadas. Y ¿los vehículos que obstaculizaban la entrada de tu casa eran vehículos robados? Y tal vez se podría decir, pero aparentemente las chapas no coincidían con el modelo, color. ¿Y denunciaste en algún momento eso también? En la comisaría, en la fiscalía. Y también llegó a irse junto a mi nueva inquilina a entrar en la casa. También llegó a... digamos que tiene una pretensión de querer quedarse con un bien propio mío. ¿Dónde está construida la casa? En la casa que era de mi abuelo. ¿En un inmueble familiar? Así mismo. ¿Y ahora pretende quedarse con la vivienda? Sí, más o menos la intención que yo veo que tiene con el estacionamiento de los vehículos que hace es que quiere dar un aspecto de que él está ocupando la casa más o menos. Cuando ustedes se separaron, ¿llegaron a algún acuerdo para que puedas tener una asistencia para tus hijos, algún bien que te dejó para poder subsistir? Ninguno. Es más, me expuso mucho riesgo, muchas veces. Un caso particular, cuando mi hijo era recién nacido, terminaba el ensayo de danza de mi hija, nos íbamos a mi casa y nos persigue una patrullera. Y yo le dije, mira hija, nuestros amigos, le dije yo, de tanto que estábamos acostumbrados que se vayan a custodiarnos en la casa. Mira hija, nuestros amigos nos están siguiendo, seguro que nos van a ayudar a abrir el portón, le dije por los policías.
Y ahí agarra y me dice, sí, qué suerte, mami. Pero resulta ser que me hacen cambio de luz, me toca la sirena y me pide que me encueste ya la patrullera. Y yo asustada no sabía qué pasaba. Y me pide urgente los documentos del vehículo. Lo único que yo tenía en mano era lo que él me dejó, que era una cédula verde. Y me pide que les acompañe en la comisaría, escoltada una patrullera, mi bebé pequeñito en brazos, mi hija llorando, asustada a mi lado. Nos vamos a la comisaría, las 11 de la noche. Mi hija desconsolada, llorando, mi bebé ya lloraba. ¿Qué había pasado? Y yo no entendía qué pasaba. Y resulta ser que el vehículo era un vehículo irregular. ¿Vehículo irregular qué sería? No, la cédula verde no coincidía con el vehículo, la chapa no coincidía con el vehículo. ¿Documentos clonados? Sí. ¿Y por qué tenías ese vehículo? Él supuestamente me había regalado. Y como yo vivía prácticamente manipulada y como tenía confianza en él porque era mi pareja, yo, por más abogada que sea y todo eso, yo al ver la cédula verde aparentemente coincidía, entonces yo nunca me puse a pensar que podría él ponerme en ese riesgo de exponerme a eso. No podía imaginarme eso. Y empecé a romper en llanto en la comisaría porque mi hijo ya estaba llorando y yo no sabía qué iba a pasar de mí en ese momento. Entré en shock, se me nubló la mente. Y no sabía a quién recurrir y llamé a uno de sus hermanos y resulta ser que al final él otra vez llega a ser como mi salvador más o menos en la comisaría, dejándome en claro más o menos que sin él yo no iba a hacer nada, que sin él ¿Seguís utilizando ese vehículo? No. ¿Qué hiciste? Le entregué el vehículo, le entregué a él. Después yo había viajado con mis hijos, tuve un accidente, yo ya me quedé sin vehículo. Muchos sucesos pasaron y me entregó de nuevo un vehículo para usar con mis hijos. Y lo que siempre buscaba era humillarme para hacerme sentir que sin él yo no iba a tener nada. Era un vehículo que tenía roto el parabrisas, no andaba al aire, hacía un calor de 40 grados. Y así yo andaba, no tenía ni un documento, pero yo necesitaba trasladarle a mi hija a la escuela. Yo tenía un bebé recién nacido, demasiadas cosas y usaba ese vehículo, pero apenas me percaté del estado del vehículo, enseguida devolví también. ¿Qué actividad laboral desarrollaba para que pudieras creer que tenía la capacidad de adquirir ese tipo de vehículos? Creo que eran vehículos lujosos. Sí, vehículos de alta gama. Y abogado, profesor y como su hermano era de autoridad y todas esas cosas. Y él siempre trabajó a nivel nacional, según él. En realidad, yo a grandes rasgos sabía sus actividades. ¿Y hoy qué te hace sospechar que quiere apropiarse del inmueble? ¿Te enteraste de alguna gestión en alguna institución pública que esté haciendo? En la municipalidad. En la municipalidad pidió el certificado de ocupación de la propiedad de la que era la casa de mi ¿Y quién abuelo ocupa ahora esa propiedad, esa vivienda? Ahora yo como te comenté, tuve que poner en alquiler para tener un ingreso. ¿Y obtuvo el certificado de ocupación? Hasta el momento no, pero ese es mi temor porque puedo aprovechar la situación de que su hermano está como presidente de la junta y ese es el temor que tengo yo. ¿De apropiarse de la casa? Sí. Ahora, Gabriela, hay una situación que preocupa, aparte de lo que te afecta a vos como mujer, como mamá, la violencia, la persecución, preocupa que los niños
no tengan asistencia de sus padres. ¿Ellos fueron reconocidos por sus padres? ¿Por sus padres? Sí, mi hija al instante, como se dice, al salir del sanatorio. Lo de mi hijo, por ejemplo, él no sé si sentía cierto rechazo o era porque ella tenía otra vida, no sé, pero no fue enseguida. Y como nosotros no somos casados, no éramos casados, nosotros teníamos que acudir juntos al registro para reconocerle. Pero resulta ser que él me llevó el certificado a la casa. Y hay algo que hasta ahora... O sea, él te acercó un certificado de inscripción en el registro civil. Sí. De tu hijo. De mi hijo menor. Lo que no me coincide mucho, y pienso porque en ese momento yo estaba en una profunda depresión. Y es que algo no me coincide, que en diciembre él me había llevado este certificado, porque mi hijo nació en noviembre, como 40 días después aproximadamente. Y resulta ser que mando a buscar el certificado de mi hijo y no encuentran. ¿Dónde no encuentran? En el registro. Y a nivel nacional no encuentran. Y hace poco aparece en el registro el certificado de mi hijo, pero inscrito en agosto del 2022. Y yo recuerdo que él en diciembre me acercó ese certificado y por eso no ¿En diciembre del? Del 2021. Y recién en agosto estaba inscrito tu Sí. hijo ahora. ¿Y dónde aparecía esa inscripción inicial que te llevó? La inscripción inicial que me llevó acá, aparentemente acá era. ¿Y cómo se logró inscribir ahora en agosto si vos no acompañaste? Y eso es lo que me pongo a pensar, qué fue lo que pasó. Es algo que realmente me deja con una confusión enorme. ¿Te da miedo que pueda haber otro tipo de manipulaciones de documentos que te puedan afectar en algún momento? Ya hubo. ¿Cómo cuáles? Un pagaré de la cooperativa. Hay una empresa que compra las deudas de la cooperativa y esta empresa vino a mi casa porque yo figuraba como miembro de su fundación y vinieron a decirme que si tenía algún bien iban a rematar por la deuda, que no era mía, era en nombre de su fundación. Gabriela, hoy por hoy, a 2 años y medio de aquella situación, lo que pensaste que podría ser un alivio, la separación, ¿cómo lo evalúas después de este tiempo? Y la verdad que muy pesado realmente todo. Inclusive lo que más me ha pesado es la cuestión de mi nena. Tiene 11 años y está en una edad muy difícil de por sí. Y ella prácticamente hoy día está manipulada por su papá. Ella hay momentos que prefiere estar más con su papá que conmigo, porque las veces que yo le quise corregir como madre, ponerle límites, que cumpla sus obligaciones o corregirle como cualquier madre, él le dijo a mi hija que yo le maltrato, que yo le abandono, que yo no le quiero, y él le manipula dándole toda la libertad del mundo, comprándole el teléfono más caro, comprándole todo lo que ella quiere. Puedes dormir a la hora que querés, levantarte a la hora que querés. Si querés irte a la escuela te vas, si no, no. Si querés hacer la tarea, haces, si no, no. Come lo que querés, cosa que una madre por el bien de su hijo no permitiría. Teniendo en cuenta los antecedentes que nos contás de violencia, de agresión, de alcoholismo incluso, ¿qué pensás de que tu hija esté todo el tiempo con él? Vivo en zozobra todo el tiempo.
porque le saca a veces con él a cenas o a encuentros así que les ponga hasta altas horas de la noche. Pero como son sus hijos también y ellos también quieren estar con él, es algo que yo no mezclo, pero que a mí me deja en zozobra. ¿Hay un régimen de relacionamiento con los niños? Hasta el momento no había, porque estaba con el tema del documento de mi hijo. Pero como entre ayer apareció el certificado y todo eso, estoy preparando para solicitar. ¿Estás con miedo? Mucho, porque la verdad que yo creo que no solo sufrí violencia física y amenaza anteriormente, sino que hasta ahora estoy viviendo amedrentamientos constantes, inclusive a través de las redes y medios de comunicación ya. ¿Te llegó a contactar en algún momento? ¿Cuándo fue la última vez que te contactó? Y la verdad hace mucho ya, porque yo le bloqueé todo y ya tuvo la orden de alejamiento también, pero a través de mi mamá, que está enferma en cama. A ella es la que le llama a decirle miles de cosas, que se prepare porque esto o aquello, lo que me debería ¿Alguna amenaza específica que podrías mencionar? Y anteriormente sí, muchas amenazas, inclusive me mandaba cuando le tenía desbloqueado todavía, con armas, con fotos de armas. Tengo todos los screens, audio, fotos, ¿Estos elementos probatorios están acercados a la fiscalía? Todavía, pero yo te explico, Cristian, no presioné mucho todavía la fiscalía, tratando de sostener un poco por mis niños, porque a pesar de todo, como te digo, es su papá, el papá de mis niños. Pero hay un punto donde llegas y ya no aguantas, y que si continúa esta situación voy a tener que, como se dice, presionar todo, porque traté de llegar a un arreglo por todos los lados. Sus familiares son testigos de eso, que muchas veces les llamé, hablamos. Con su familia siempre todo estuvo bien, porque el problema era entre él y yo, no tenía nada que ver el resto de su familia. Inclusive llegué a pedirles ayuda, les dije, no quiero perjudicarle, no quiero mandarle a la cárcel al papá mío, ayúdenme, háblenle, hagan algo por favor, pero si continúa así yo no va a ser sostenible, va a ser insostenible. ¿Cuál es el límite, Gabriela? Y creo que todo ya está llegando a su límite. Ya, como te digo, no puedo esperar a que le pase algo a mi hijo en poder de él. Voy a hacer algo. El hecho de que ahora estés hablando públicamente para un medio de comunicación y que se vea en tantos lugares por tantas personas, ¿es una especie de llamada de auxilio que estás haciendo? La verdad que sí, porque es hora que la gente se entere. Como le dije a varias amigas, yo tenía la autoestima tan baja por vivir sometida a un hombre así. Y que hasta yo me admiré cuando salieron las noticias lo de esta mujer que se tiró con los dos pequeños de un puente. Yo dije, yo pude haber sido esa mujer. O yo pude haber estado 3 metros bajo tierra y 2 niños huérfanos en este momento, dije. Y solo por ellos yo saqué fuerza de, no sé ni de dónde. Fueron mi familia, Dios, me aferré al tratamiento psicológico, me aferré a la actividad física para poder salir a flote de eso. ¿Qué crees que pueda ocurrir a partir de tus declaraciones públicas? Por sobre todo tengo mucho miedo por su reacción contra mi persona,
porque yo creo que podría vengarse utilizándola a mis niños. Ese es mi mayor temor. ¿Es una persona que anda o andaba armada? Siempre. Las veces que llegaba ebrio, ponía su música a todo volumen mientras abría el portón, metía todo su vehículo y salía a disparar. Tenía varias armas: revólver, pistola, escopeta, fusil, inclusive una Mauser tenía. Muchos vecinos son testigos de eso. ¿Y no crees que, teniendo en cuenta todo esto, no sea un buen momento para que denuncie esa situación, teniendo en cuenta que tu hija está con él? Ese es mi mayor temor. Lo único que me ataja a mí es el trauma psicológico que puede llegar a tener mi hija. Pero llega un momento en que hay que evaluar cuál es peor. Sí. ¿La trauma o el peligro de la integridad física y de la vida misma? Sí. Y la verdad que a veces me siento atrapada como entre la espada y la pared. Gabriela, a mí me cuesta muchísimo hacer esta entrevista porque es una situación bastante trágica por lo que relatás, y supongo que para vos también, por lo cual valoro que te hayas sentado frente a la cámara para contar esta situación, y a lo mejor en toda esta historia, que podría ser más larga de la que estás contando, hay algunas cosas que no te pude preguntar o que se me pasó. ¿Hay algo que quieras contar que no te haya preguntado? Y la verdad que lo que puedo decirte en conclusión es que de repente lo que parece una familia perfecta, confía en una persona que hace muchos años a tu pareja, y es la persona que te pone en más riesgo, no solo a vos, sino a tus hijos, que puedes llegar capaz de llegar a querer violarte solo para darte la manutención de tus hijos, de arriesgarte con vehículos ilegales, de cuando estás embarazada mientras él está de fiesta, sufriendo un embarazo bastante difícil, reciba fotos íntimas de él con otras mujeres, alumnas específicamente de él, quedarte tirada en el piso con tu panza a punto de nacer tu bebé, no sabes si va a nacer vivo, sano, entero. Llegar al sanatorio, y yo lo único, cuando iba a nacer mi hijo, pedí que él no se vaya. Por miedo. No podía más verle. Fueron tantos golpes, tantas patadas, tanto trauma, tanto dolor que yo recibí que ya no podía verle. Yo no sentía que no iba a poder resistir. Es más, convulsioné antes de tenerla a mi bebé porque él se fue llegando. Él se fue llegando y yo llegué a convulsionar, sentí que me iba y me aferré con fuerza a la vida solo porque quería verle a mi hijo. Quería ver que nació sanito, que nació entero. Verle a mi hija que iba a quedarse en manos de alguien así. Fue muy difícil. Gracias, Gabriela, mucha fuerza. Cuídate y cuídale a tus hijos, que son, supongo, los tesoros más importantes de tu vida. Muchas gracias. Gabriela Riquelme acaba de contarnos una aterradora historia, y esperemos que a partir de esto pueda tener protección, pueda tener un poco más de tranquilidad y pueda tener la acción del Ministerio Público ante todo lo que ella vivió y sigue viviendo.
Nadie tiene derecho a estar siendo molestado o molestada por teléfono, ni siendo vigilados por nadie, porque en el Paraguay estamos viviendo en un estado de derecho, donde tenemos que vivir en unión e igualdad. Por lo tanto, este testimonio que sirva para conocer las realidades de tantas otras mujeres que viven una situación similar, tal vez menos o tal vez peor, pero es una realidad que se está viviendo. Gabriela Riquelme es un testimonio viviente de esto. Pudo sobrevivir y lo está relatando.